¿Qué es la vida cristiana? Seguramente muchas veces hemos escuchado esta frase. Y muchas personas, hermanos, podrían dar una definición sobre lo que piensan que es la vida cristiana. Hay una y mil versiones de qué es esto. La pregunta es que si nosotros tenemos el significado verdadero de lo que es la vida cristiana, si nosotros entendemos la verdad que está en el Nuevo Testamento, que nos enseña sobre el verdadero significado e importancia de la vida cristiana. En este día Dios quiere llamar nuestra atención para que nosotros pensemos precisamente en qué será la vida cristiana, qué significa, qué importancia tiene, cómo lo entiende Dios, cómo lo ha diseñado Dios para que sea para nuestras vidas. Si nosotros somos su nueva comunidad, la comunidad del Mesías que Él ganó por morir en la cruz, ¿cómo quiere Dios que nosotros vivamos la vida cristiana? ¿Cómo quiere Dios que nosotros le agrademos delante de Él con todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho? Este es un buen día para que nosotros pensemos en eso. Y gracias a Dios tenemos el texto para pensar en esto. Vean por favor el verso 6 y el verso 7 nuevamente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando decimos la vida cristiana nos estamos basando en esta frase de andad en Él. Un poco más después explicaremos cómo lo entendían los autores, no tanto del Nuevo, pero también del Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar viendo estos dos versículos que están seccionados en tres partes. Número 1, vamos a estar viendo qué es la vida cristiana. Número 2, vamos a estar viendo qué es el crecimiento cristiano. Y número 3, vamos a estar viendo qué es el entendimiento cristiano. Entonces, ténganlo en sus mentes, por favor, qué es la vida cristiana, qué es el crecimiento cristiano y qué es el entendimiento cristiano. Vean, por favor, el verso 6. Dice, por tanto, así empieza el verso 6. ¿Qué significa esto, hermanos? En el griego simplemente son 3 letritas donde nos dice por tanto. Quiere decir, hermanos, que esta palabrita de por tanto viene a separar 2 pedazos grandes en la carta a los Colosenses. Significa que Pablo ha terminado su introducción a la carta y es en el verso 6 donde él ahora estará explicando en verdad el contenido y el propósito de su carta. Del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 5, Él nos ha elevado a verdades sublimes sobre la supremacía y la preeminencia de Jesús, al ser el Señor de toda la creación, pero también de la nueva creación, como lo vimos, y yo espero que lo hayamos disfrutado, y yo espero que hayamos aprendido de esa primera parte, de esa introducción larga. Y es que, hermanos, muchas veces el apóstol Pablo nos llama la atención, nos sorprende a veces en su carta. Hay cartas donde él empieza con una introducción corta o mediana, pero Colosenses es una carta donde él ampliaría su introducción. Tanto que termina en el capítulo 2, verso 5, para que en el verso 6 él empiece con esta palabra, por lo tanto. En otras palabras, esto es lo que ustedes necesitan hacer y esta es la manera en cómo ustedes van a responder a lo que previamente les he dicho en la introducción, capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 5. Él dice, por lo tanto. Y luego, hermanos, él no es que le dé vueltas al asunto, pero Él quiere que nosotros lo tengamos en claro. Él dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y pum, viene el primer imperativo, viene el primer mandamiento. Y esta es otra pista que no habíamos visto en la introducción larga del 1.1 al 2.5. ¿Cuál? Que no hay un mandamiento específico, no hay una orden en específico para la iglesia de Colosas y por lo tanto para nosotros, hasta en el capítulo 2, verso 6, donde Él dice, anden en Él.
¡Pum! Hermanos, este es el parteaguas de toda la carta. Él dice, no, si no tiene nada de provecho que ustedes estén leyendo mi carta en forma pública ahí en la casa de Filemón, no hay provecho, a menos que ustedes respondan andando en él. Entonces, vamos a entender qué es la vida cristiana. La vida cristiana es andar en él. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, los autores les gustaba esta comparación. Y creo que también aquí en nuestra cultura lo entendemos así. El vivir es el andar. Cuando alguien no anda bien y cuando alguien tiene mal testimonio, dice, esta persona no anda bien. Creo que nosotros entendemos toda esa forma de hablar. Creo que esta persona no anda bien. Creo que esas personas andan en malos pasos. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque las mismas personas de aquí, de nuestro lugar, de nuestra cultura, comparan el vivir con el andar. Y esto es justamente lo que Pablo nos está diciendo hoy en día. Anden en él. Pero, para eso, hermanos, él quiere que pongamos atención a ciertas palabras. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor. Cuando te convertiste en cristiano, recibiste al Señor Jesucristo. El recibir, hermanos, a Jesucristo, necesitamos entenderlo. Yo recuerdo hace años, más en el ámbito bautista. Oye, ¿ya recibiste a Cristo? No, pues, ya saben, ¿no? La emoción de los nuevos convertidos. Oye, ¿qué pasó contigo? Es que ya recibí a Cristo. Cuando se evangeliza, usamos mucho esta forma de hablar. Oye, necesitas recibir a Cristo. Sí, el pastor o el hermano o la hermana me dijo, me aconsejó, habló conmigo, que necesito recibir a Cristo. Pero la pregunta es que si estamos enseñando bien qué significa recibir a Cristo. Puede que seamos cristianos de conceptos nada más, que quiere decir que el movimiento bautista nos enseñó esto, el movimiento presbiteriano nos enseñó esto, y agarramos algo por aquí, y agarramos algo por acá, y nos volvemos cristianos de conceptos, como precisamente el recibir a Cristo. Y Pablo dice aquí, oye, si tú quieres andar como es digno del Señor, necesitas haber recibido a Cristo. Repito, ¿entendemos realmente el significado de lo que significa recibir a Cristo? ¿Entendemos lo que los autores del Nuevo Testamento se referían cuando ellos dicen recibir a Cristo? Escuchen al apóstol aquí, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Pero pregúntense en esta mañana, todos aquellos que se dicen cristianos, ¿han recibido a Cristo? Y seguramente la mayoría, si no es que todos de ustedes, responderían, claro que sí, hemos recibido a Cristo. Mi pregunta delante de Dios para ti en esta mañana es si entiendes tú qué es recibir a Cristo. Porque la palabra recibir es lo que nos va a venir a ayudar a entender el verdadero significado de esto. Y gracias a Dios que estás aquí para aprender. La palabra recibir tiene que ver, así lo entendían los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, tiene que ver con una tradición. En la palabra recibir a Cristo, hermanos, en realidad lo que significa es recibir una enseñanza. Cuando alguien dice, yo ya recibí a Cristo, según el entendimiento y la interpretación de los autores del Nuevo Testamento, se refieren a que han recibido una enseñanza. Y lo hemos visto. Allá dice, cuando recibisteis, dice la palabra verdadera del Evangelio. Cuando recibisteis la gracia de Dios en verdad. Si se acuerdan que lo vimos en el capítulo 1, digan amén, por favor. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, cuando oyeron la palabra verdadera del Evangelio. Ahí está la tradición. Hermanos, la tradición del Evangelio, del mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento funcionó de esta manera. Era pasado de una persona a otra.
Y cuando este mensaje era pasado de una persona a otra, se le llamaba tradición. Cuando ustedes escuchen la palabra según la tradición en el Nuevo Testamento, a eso se refiere. A que este mensaje fue pasado de una persona a otra. Entonces, cuando Pablo dice, de la manera que ustedes han recibido al Señor, se refiere esa vez cuando ustedes recibieron la palabra y entendieron la gracia de Dios en verdad. Así que no es simplemente haber abierto la puerta del corazón a Jesús y ya, sino el haber recibido la enseñanza y haber entendido. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, según Colosenses, hermanos, significa que ese alguien ha sido convencido completamente por el mensaje del Evangelio. Piénsenlo de esta manera. Cuando alguien ha recibido al Señor Jesucristo, es porque ya entendió el mensaje del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Desde el principio, hermanos, la fe cristiana no empezó por un descubrimiento, porque a alguien se le ocurrió una simple iluminación. No, siempre ha sido un asunto de tradición, de una verdad que ha sido pasado de una persona a otra. Por ejemplo, déjenme leerles lo que Pablo dice en otras partes. Por ejemplo, en Corintios dice, porque yo les entregué en primer lugar lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué está diciendo Pablo en Corintios? Yo les estoy dando lo que primeramente yo recibí. Ahí está la tradición. Número 2, 1 Corintios 11. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos les dimos a través de esta tradición por autoridad del Señor Jesús. Entonces, el hecho de que alguien dice, yo he recibido a Cristo, amados hermanos, es porque ha recibido de alguien más el contenido y la verdad de un mensaje. Y según Colosenses capítulo 1, lo ha entendido, lo ha razonado, lo ha aceptado, se lo ha apropiado y de esta manera actuó en fe, en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Es como si Dios nos estuviera haciendo unos rayos X en esta mañana a nuestras almas. Si somos cristianos o no, si hemos recibido a Cristo o no. Porque a menos que hayamos recibido una enseñanza y la hayamos entendido bien, hermanos, y hayamos entendido que es la gracia de Dios en verdad, a menos que esto haya pasado en nuestras vidas, escuchen bien, hay garantía de que se puede andar en Jesús. Dejen que el Espíritu les hable por sí mismo. Vean la primera línea del verso 6. Dejen que el Espíritu les hable. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Ya ni decir, hermanos, que Pablo le pone el título de Curios, de Señor. Y este título, ustedes saben que no es un título sencillo, es un título soberano. El hecho de recibir este mensaje es el mensaje de un Señor más grande que el César de aquel tiempo. Es el hecho de que mi vida será consagrada y será entregada completamente a este nuevo Señor. Piensen en esto, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios nos desintoxique de conceptos aún cristianos que teníamos, y que Dios nos dé de su gracia para adoptar verdades bíblicas y textuales que nosotros vayamos estudiando.
Por tanto, hermanos, el caminar, aquí está el primer y más grande mandamiento de esta carta. Caminar en Cristo. Y lo que significa caminar en Cristo, hermanos, ya les dije, es el vivir bajo el señorío de este Mesías Jesús. ¿Sí lo ven? Vean el título. Señor, aquí está el título de soberano. Jesús el Mesías. ¿Sí lo ven? Entonces el vivir en Él significa que vas a vivir bajo el señorío completo de Él. Pero también dice en Él. Quiere decir que tu vida cristiana nunca podrá llevarse a cabo sin Jesús el Mesías. Significa, hermanos, que todo lo malo que la gente vea de nosotros en nuestras vidas es porque vivimos aún en el viejo hombre. Y todo lo bueno que la gente pueda ver en nuestras vidas es Jesús viviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque los cristianos que han entendido y han recibido a Jesucristo andan en Él, hermanos. Que Dios nos ayude a entender este primer y grande mandamiento que encontramos en Colosenses. 2. No solamente habla de la vida cristiana, pero habla también sobre la necesidad del crecimiento cristiano. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Hermanos, no estamos seguros si Pablo está usando una comparación o está usando dos comparaciones, y tal vez no importa tanto. Lo que importa es por qué está usando él estas comparaciones. Pero si él está usando la comparación de que los cristianos son como un árbol, entonces vamos a entender lo que un árbol debe echar raíz en un suelo rico, en un suelo fértil. Me llama mucho la atención lo de sembrando vida. ¿A ustedes no? Yo he visto terrenos que digo, yo no veo cómo algo puede brotar y pegar y dar aquí en este tipo de terreno. Pero algo que me ha llamado la atención es cómo estas personas, este equipo, hermanos, busca asesorar a la gente, busca fertilizar el suelo, busca ponerle ingredientes, busca ponerle cosas al suelo de tal manera que las matas, que los árboles que ellos están plantando puedan resultar y puedan dar mucho fruto. Y me llama mucho la atención porque van y por ejemplo, en el terreno de mi papá, simplemente es muy infértil. Sin embargo, veo porque tanta dedicación y tanto trabajo ahí van las plantitas. Bueno, ¿por qué? Pues están haciendo todo lo posible para que esas plantitas echen raíz en un suelo que no es bueno y no es fértil. ¿Sí me entienden? La planta puede ser la mejor planta de frutos que pueda haber, pero hay un problema. Es que esa buena planta, que es una garantía de que esa planta por naturaleza da los mejores frutos, pero esa planta, lo malo es que está siendo plantado en un suelo que es infértil y que no es bueno. Pero piensa en el cristianismo, es completamente al revés. Tú y yo somos zarzas, somos espinas, pero que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha plantado en el mejor suelo, el más fértil que pueda haber, de tal manera que nosotros llevemos frutos. Pero la clave es que nuestras raíces deban ser profundizadas cada vez más en este suelo rico, fértil que se nos ha dado. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Piensen en esto, hermanos. Muchas veces puede haber en nuestras vidas, no sé, frustraciones de que no vamos a poder, o desánimo de que no somos lo que
debiéramos ser. Y el enemigo ataca nuestra mente y nos dice, tú no puedes o no vas a poder. Pero se nos olvida este hecho, hermanos. Acuérdense, todo consiste y depende que si hemos recibido al Señor Jesucristo. Y es aquí donde tal vez Dios te está hablando en esta mañana. Tal vez tú piensas que eres cristiano. Pero el ser cristiano es que ya entendiste algo. Y hermanos, créanme, en nuestro tiempo aquí en Mogoñé, esto es lo que ha consumido mucho de mi mente. Es que la preocupación, la carga de que mis hermanos adultos mayores que no entienden bien el MIGE, no hayan entendido lo suficiente como para tener esta calidad de vida, ¿sí me entienden? Muchas veces, hermanos, la respuesta puede ser que cuando una iglesia no está enseñando lo que debiera enseñar, muy posiblemente, de acuerdo a Colosenses, muy posiblemente es porque no ha habido un suficiente entendimiento de la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios en verdad. Y es que si entendiéramos un poco, y cuando el enemigo viene a nuestra mente, y cuando decimos no vamos a poder, o mi vida no puede dar frutos, escuchen, si nosotros hemos creído, si nosotros hemos recibido a Cristo, si nosotros principalmente hemos entendido bien la gracia de Dios en verdad, debemos recordar que Dios nos ha plantado en un suelo rico. Y es cuestión de tiempo que nosotros vamos a dar frutos. Entre más raíz, entre más profunda esté la raíz sobre este suelo, mucho más garantía hay para un buen futuro. Posiblemente la segunda comparación que el apóstol está usando es la de un edificio. La siguiente palabra dice sobre edificados. El propósito de ser plantados, hermanos, según esta palabra, es para crecer, obviamente para dar fruto también, pero es para crecer, porque por la palabra misma que dice sobre edificados. Y solo siempre dependerá de estar conociendo cada vez más a Jesús, profundizar nuestra relación, profundizar nuestra intimidad con Él. Así que tú no puedes ser un cristiano que ha sido arraigado, pero que no crece. Lo más natural del cristiano es crecer, crecer y crecer. Porque Dios nos ha llamado a eso. La vida cristiana, hermanos, también es echar raíces lo más profundo que se pueda, pero también crecer, crecer y crecer. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana es activa. La vida cristiana es productiva. Este ha sido, hermanos, el plan y el diseño de Dios para su pueblo. Número 3. No solamente la vida cristiana es crecer cristianamente, pero también es entender cristianamente. Y otra vez, Pablo va a relacionar lo que él nos dijo en el verso 6. La tercera descripción de la vida cristiana enfatiza que el entendimiento es demasiado fundamental para nuestra fe y nuestra vida práctica. Vean, el establecerse, confirmados en la fe. Miren cómo dice la segunda parte del verso 7. Confirmados en la fe. La palabra confirmar significa establecerse en la fe. Siempre habrá algo por aprender de la fe, amados hermanos. Y no solo aprenderlo, sino es para confirmarnos, para quedarnos, para establecernos. Entre más profundices en tu fe, más estabilidad encontrarás en tu vida cristiana. No es al revés. Muchos de nuestros sufrimientos son resultados de que no somos estables espiritualmente. Mucha de nuestra inmadurez es resultado de que no hemos profundizado en el entendimiento
de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, como dice el apóstol Pedro. Muchos critican a los hermanos presbiterianos por ser estudiosos, pero si lo vemos por este lado, ellos están en lo correcto. Y muchos grupos pueden criticar a los reformados que se la pasan estudiando e hinchando su intelecto. Y viene este ataque del enemigo que dice, ¿para qué sirve? ¿Qué caso tiene que infles todo tu cerebro de información si no lo practicas? Lo cual es demasiado cierto. Pero eso no significa que no sea voluntad del Señor, sino ¿qué van a hacer con este texto, hermanos? Dios quiere que su pueblo esté establecido en la fe. Repito, entre más profundizas en el entendimiento de la fe en Cristo, más estabilidad encontrarás en tu vida. Estabilidad en todos los sentidos, incluyendo estabilidad emocional. Amén, hermanos. ¿Cuánto necesitamos esto? Y es nuestra culpa de no invertir tiempo a solas con Dios, dedicarnos a Él, orar a Él, arrojarnos a Él. Nos dejamos llevar más por los asuntos de la vida. Anoche leía un fragmento de una predicación de cierto hermano que ya falleció, y él estaba predicando sobre ese versículo tan importante y vital de nuestro Señor Jesús, donde dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que está dispuesto a perder su misma vida por causa de Jesús, la ganará eternamente. Y yo decía y oraba en ese momento, hermanos, Dios, convénceme del todo delante de tu presencia. Que trabajes y obres en mí de tal manera que yo esté dispuesto a querer perder mi vida con tal de ganar la vida eterna. Hermanos, a esto se le llama profundizar en el entendimiento de la fe. Tiene que ver con el conocer cada vez más a Jesús, conocer y entender cada vez mejor sus enseñanzas, ya sea en los 4 evangelios o ya sea en la explicación y en la interpretación que los autores en el Nuevo Testamento hacen de las enseñanzas del Señor Jesús. Como acabamos de leer en Corintios, Pablo dice, lo que yo mismo recibí del Señor, eso les doy a ustedes. En cuanto a que Él murió y fue sepultado, déjenme explicarles, déjenme interpretarles lo que nuestro Señor quiso enseñar. Amados hermanos, eso es profundizar en la fe, con el propósito de establecernos firmes, estables en la fe. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes en esta mañana les falta estabilidad en su fe, hermanos? Ustedes saben la solución y siempre será Dios. Y siempre se recurrirá a Dios. ¿Por qué? Lo leímos en el capítulo 1 cuando dice, porque cuando entendisteis la gracia de Dios en verdad. O como dice el capítulo 1, verso 2, como en la entrada de Pablo, dice, gracia, paz y misericordia sean dadas a ustedes. Entonces, hermanos, necesitamos confirmarnos en la fe. Ven lo que sigue diciendo, así como habéis sido enseñados otra vez. ¿Sí lo ven, hermanos? No es que el apóstol Pablo está dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo. No. Él, si ustedes se dan cuenta, él nos está acercando. De tal manera que no tengamos escapatoria hasta que nosotros terminemos de entender qué es lo que está diciendo. Ahora va a hablarlo sobre la enseñanza. Retómalo de la forma de cómo lo han aprendido de Epafras.
Hermanos, yo sé que se dice, y está bien, y así debe seguir. Yo sé que se dice que los predicadores deben ser los más santos. Yo sé que se dice que los predicadores deben tener una vida cristocéntrica. Yo sé que los predicadores deben tener el carácter de Cristo. Yo sé que una de las exigencias más grandes de toda iglesia es que sus predicadores sean los más santos que pueda haber. O como dice aquel dicho, que la vida espiritual debe comenzar del púlpito hacia allá, lo cual es cierto. Y lo cual pienso que debe seguirse pensando y esperando y deseando y exigiendo así. Pero no por esto vamos a descuidar la importancia de la enseñanza. Espero que podamos equilibrar las cosas, estas verdades que Pablo nos está presentando. Y si ustedes se dan cuenta, y no me malentiendan, el texto no está enfatizando el carácter santo del predicador. No es ese su enfoque. El enfoque es que la iglesia debe andar, debe vivir, y lo va a hacer cuando haya entendido, número uno, ya dijimos, lo va a hacer cuando esté creciendo, cuando esté echando raíz cada vez más hondo, y en tercer lugar, cuando esté entendiendo en específico la enseñanza. Y por supuesto que Pablo está pensando en el trabajo de Epafras. Hermanos, esto a mí me enseña mucho. Epafras fue el evangelista. Epafras fue el que trajo el evangelio a Colosas. Pero ¿saben qué me sorprende? Y quiero contagiarles de esto. Epafras invirtió tiempo, dinero, esfuerzo en no solamente evangelizar a las personas de Colosas, pero también a instruirlas, a enseñarles. Tanto que Pablo está diciendo, oye, lo que ustedes han recibido y a lo que ustedes se les enseñaron es vital para que ustedes puedan andar como es digno del Señor. Nunca dejen de darle importancia a la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Las alabanzas siempre deben ser una respuesta a lo que entendimos de la palabra de Dios, no al revés. Y no quiero entrar en temas ni en detalles, que si un orden de culto, cuántas alabanzas debe tener, o oración o gratitud. Hermanos, este no es el punto, sino el hecho de que si nosotros queremos andar, si nosotros hemos resucitado espiritualmente y queremos andar como es digno del Señor, necesitamos reconsiderar en nuestra vida, en este día, estos hechos. Número uno, si cuando tú creíste, realmente entendiste, o solo creíste, o solo te iluminaste y creíste, pero no ves ningún resultado en tu vida. Y si no lo ves así, Pablo te dice, es que entonces no recibiste completamente a Jesucristo. Porque el recibir a Jesucristo es el recibir la tradición de la enseñanza, del contenido del Evangelio. Que Él es el Señor, no tú. Que Él es el Salvador, no tú. Y que tú vas a andar en Él, fuera de Él no podrás. Vas a andar por Él, porque Él es tu motivación e inspiración, y vas a andar para Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice, hermano? Más después lo vamos a ver. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Y miren con qué termina, hermanos. Y es parte del punto de entendimiento cristiano. Dice, abundando en acciones de gracia. Esta es la actitud que el cristiano enseña al estar arraigado al Evangelio de Jesús, al estar construido y estar creciendo en la fe de Jesús. Esto es lo contrario del orgullo, amados hermanos. La gratitud es lo contrario del orgullo. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe, como dice el hermano Moy a cada rato, que sin Jesús no podemos hacer
absolutamente nada. Y si estamos enseñando algo bueno, y si todavía estamos hasta este punto de nuestro caminar cristiano, no es por nosotros, sino es por el poder de Dios que nos está ayudando a preservar en esta tierra mientras perseveramos con la fe y por fe. Amén, hermanos. La gratitud es lo contrario del orgullo. La gratitud es el reflejo de una dependencia completa de Jesús. La gratitud es esa actitud que muestra que el cristiano está arraigado en el Evangelio, que crece en el Evangelio y que por lo tanto puede, no debe, sino puede caminar según el Señor, agradándole en todo, amados hermanos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que Dios guarde nuestros corazones y que Dios, amados hermanos, nos sostenga con su gracia, con su poder, hasta aquel día. Que podamos andar, como leímos del Salmo 32, que podamos andar solitos, hermanos, sin un palo, sin un freno cruel, sino que podamos andar por donde el Señor nos dirige, hasta que lleguemos a ese nuevo mundo que Jesús está preparando para nosotros. Que Dios guarde nuestros corazones, hermanos. Vamos a pedir, hermano Beto, por favor, que nos dirija.